Un poco acerca de la fenomenología. Esta es todo aquello con esencia y perceptibilidad que forma un estudio en la filosofía respecto a las manifestaciones de los seres y acciones en el mundo. La fenomenología es una corriente muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus variantes. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. La fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. El método fenomenológico consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. Suspender la conciencia fenomenológica de manera que resulte posible atener todo y tal como describirlo en su pureza. La fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía para entender el verdadero sentido de los fenómenos, ya que es una secuencia de pasos e ideas que dan un resultado científico. Cuestiona la filosofía positivista por el énfasis dada a la viabilidad de un conocimiento exacto, objetivo y neutro, en medio de las ciencias naturales. Cuestiona el método experimental como único camino válido para investigar al ser humano, buscar el conocimiento de él y el estudio de sus vivencias. La fenomenología posibilita ir más allá del estudio de los comportamientos observables y controlables, como fenómenos naturales en el positivismo. Estudia las vivencias del ser humano dentro de una determinada situación. Procura interrogar la experiencia vivida, los significados que el sujeto le atribuye, una alternativa para la investigación con el ser humano, un camino diferente del método experimental utilizado por las ciencias naturales. La investigación interpretativa o como cualquier otro método científico tiene algunas limitaciones. Es muy adecuada porque para él y el cómo de algunos aspectos humanos como precauciones, significados, experiencias, hábitos, prácticas de vida diaria. Algunos de los creadores fueron Edmund Gustav, del 8 de abril de 1859, Friburgo, el 27 de abril de 1938, filósofos Morbow, discípulo de Franz Bernato y Karl Popper, fundadores de la fenomenología trascendental y a través de ella el movimiento fenomenológico. Como se decía al inicio, Husserl es cada vez más consciente del carácter científico fundamental de la fenomenología. Así lo manifiesta claramente en 1913 en el primer volumen de Ideas y en el discurso del tema de posesión de su cátedra en la Universidad de Friburgo en abril de 1916. El objetivo último de Husserl buscaba es la clarificación y la fundamentación de todo el conocimiento y si la filosofía es concebida como una ciencia fundamental absolutamente. Este comienzo tiene que ser absoluto, evidente, imbatible y claro. Por lo tanto, es necesario un método que nos permita buscar un conocimiento o evidencia absoluta. Jan Patočka entró en contacto con la fenomenología en los años 20. A lo largo de toda su vida, se mantuvo como una voz original y creativa en esta visión de la filosofía, porque la consideraba básicamente la mejor forma de explicar y responder el nihilismo de la cultura europea. La importancia central de Patočka consiste estrictamente en introducir la consideración de lo histórico en lo fenomenológico, a partir del análisis del concepto de responsabilidad, mediante el cual se enfrenta al olvido de los principios de la civilización y con ella la dignidad humana, que es totalitismo. Jan Patočka, de Turmo, Bohemia, 1907 a Parga de 1977. Estudió en Parga, París, Berlín y Friburgo, alumno de Husserl y Heidegger. Ha sido uno de los filósofos europeos más influyentes del siglo XX. Es conocido principalmente por su papel como portavoz de la Carta 77, el movimiento de resistencia civil que reclamaba el respeto de los derechos humanos por parte del gobierno comunista de Checoslovaquia. De 1928 a 1929, Patočka obtiene una beca para estudiar en la Sorbona y París descubre la fenomenología alemana. Allí entra en relación con Husserl, que en el seminario de Coire presenta el embrión de lo que será su meditación cartesiana.
En 1962, ya doctor por la Carolina de Parguea y una ayuda de las funciones de Humboldt, estudia en París y luego Friburgo, donde enseña a Husserl y a Heisenberg. En el curso académico de 1932 y 1933 asistió a los seminarios de Hartmann y de Heidegger y tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Husserl y Fink, que en aquella época eran asistentes, entablando una profunda amistad con Husserl que le permitió formarse como fenomenólogo bajo su directivo y supervisión directa. Como culmine de esta formación, en 1937 publicó su primer gran obra, El mundo natural como problema filosófico, donde analiza el mundo de la vida. Patočka durante este periodo también frecuentó al Círculo Filosófico de Praga y ahí conoció a Lambert, que le propuso la edición del texto inédito de Husserl, visto el conocimiento profundo que éste poseía de dicho autor, así como le invitó a dar conferencias en Alemania. Cuando llega la guerra a Checoslovaquia, este panorama cambia y se ve obligado a trabajar bajo condiciones muy adversas. El territorio de Checoslovaquia se representa en 1938 entre una de las grandes potencias, haciendo que la guerra llegue antes de la hora. La primera consecuencia de la misma es que cierran todas las universidades checas, por lo que Patočka se ve relegado a ejercer como profesor de secundaria hasta 1944. Cuando esto termina, la guerra vuelve a la Facultad de Filosofía de Praga, donde imparte cursos sobre la prospedéutico, Platón, Aristóteles y Hegel, autores que, como veremos, no son ajenos a su filosofía. En 1950, a causa del estalinismo, debe abandonar la universidad. La distancia a la biblioteca de Marsky, donde trabaja como empleado, lo que le permite elaborar importantes estudios sobre este autor. A pesar de que durante esta época no se le permitió publicar nada, ejerció una importante influencia en el desarrollo político e intelectual de su país a través de sus legendarias conferencias clandestinas. En 1934, con 30 años, Patočka se convierte en el secretario del Círculo Filosófico de Praga para las investigaciones sobre el entendimiento humano, que trabaja en paralelo al Círculo Lingüístico de la rama Jacobson. En ese entonces, cuando invita a Husserl, que pronuncia en Praga su famosa conferencia sobre la crisis de la humanidad europea y la filosofía, en noviembre de 1935, aunque Patočka no acaba de asumir el intelectualismo de su maestro. Pero llega septiembre de 1938 con los acuerdos de Munich y la invasión de Checoslovaquia en 1939, que interrumpe por primera vez su carrera porque los nazis cierran la universidad, regresando en el 45 hasta el golpe comunista del 48, y luego desde el 67 al 69 en la llamada Primavera de Praga, interrumpida por los tanques soviéticos. Tres disidentes, Hadvel, Hankin y Patočka, redactaron el texto de la Carta 77, que vio a luz el 1 de enero de 1977. Se trató de un manifiesto que exigía al régimen comunista que representara los acuerdos internacionales que voluntariamente habían aceptado. El gobierno encabezado por Huska, presidente de la República y secretario general del Partido Comunista, había firmado varias veces convenciendo sobre los derechos humanos, cívicos, económicos y sociales que habían entrado en vigor en el 76, pero que sin embargo no se respetaban ni eran conocidos al público. La invasión militar en Checoslovaquia en 1968, encabezada por el Ejército Rojo y ejecutada por varios países miembros del pacto, habían servido para aumentar la represión contra todo tipo de manifestación de inconformidad. Y en los primeros días de su aparición, la Carta 77 fue firmada por 241 personas, todo un hito en Checoslovaquia comunista, ya que después de la invasión de 1968, nada ni nadie había recibido semejante respaldo público. Estamos sumamente indignados por las actividades que realizaban contra nuestro sistema. Pedimos que nuestra vida laboriosa y tranquila no se vea interrumpida para así poder continuar creando perspectivas por las nuevas generaciones. Esto lo dijo Jan Patočka en uno de sus
tantos párrafos en Carta 77. Ellos tres, semejantes renegados y traidores, quienes apoyaban por la propaganda burguesa dar la impresión de que se trataba de una voz de lo más profundo de Checoslovaquia, odiando nuestro sistema socialista, y no quieren comprender que la vida de nuestra sociedad avanza y se desarrolla sin ellos. La campaña fue feroz, pedían explicaciones, no aceptaban que un después con sus tanques. La primavera de Parguea de 1968, que trató de poner un rostro humano al socialismo, un grupo de opositores hagan tanto ruido, por lo que exigían resultados, según recordó los antiguos disidentes y sanguinarios de la Carta 77. El objetivo de dicha carta había sido dar a conocer el nivel internacional de lo que se ocurría en Checoslovaquia. El texto fue entregado a diplomáticos occidentales que se encargaban de su propagación. El primero en publicarlo fue el diario francés La Monnaie. Siguiendo el estilo, la Carta 77 fue un movimiento en el que se hacían políticas sin hacer política. Esto quiere decir que sus miembros no se guiaban por principios partidistas, porque estaban hartos de que la sociedad checoslovaca funcionaba según el dictado único del Partido Comunista. A pesar del movimiento desciende estaba unido, el documento representaba cosas diferentes para sus sanguinarios, matizó Jan Rohm. Cada uno de los sanguinarios depositaba en el documento una esperanza o deseo diferente. Cuando escribí el texto en una máquina de escribir con 10 copias al carbón, me dije, esto acabará con el comunismo, Jan Patoka. Ya que como movimiento opositor la Carta 77 sirvió de paraguas para toda una serie de actividades a favor de la libertad y la democracia. La cartista, organización desde eventos culturales como sesiones de teatro clandestino hasta lo público del Saminasta, texto y libro que los comunistas habían puesto en la lista negra. Jan Patoka, fenomenólogo de estricta observancia, represaliado primero por los nazis y luego por los comunistas hasta el extremo de su docencia universitaria que solo duró 7 años, en 3 periodos. Fue el símbolo de la disidencia interior, como Sócrates, se negó siempre al exilio para mejorar y servir a la ciudad, y falleció a resultas de una hábil interrogatoria de la policía, siendo uno de los portavoces de la Carta 77, el manifiesto de la resistencia democrática anticomunista. De hecho, el diario oficial del partido solo informó de su muerte con ocasión y de su entierro en ese mismo día. La policía política obligó a cerrar todas las florerías de Parguea. Unas de sus obras o una de sus cuantas obras fueron La libertad y el sacrificio, Introducción a la fenomenología, El movimiento de la existencia humana, Platón y Europa, Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia, Los intelectuales antes de la nueva sociedad, y la más importante de ellas fue la Carta 77, un manifiesto en el cual se oponían democráticamente a los anticomunistas. De hecho, solamente se tradució a varias lenguas por el hecho de que en Parguea y en toda Italia y París quedaron prohibidas esas ventas.